Nos encontramos ante una magna figura que, desde su nacimiento en Sigüenza en 1830, en el seno de una cristiana familia, desarrollará a lo largo de su andadura una entrega sacerdotal llena de generosidad, y que culminará con la obra máxima de su vida, la fundación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Saturnino López Novoa. Su infancia quedó marcada por el dolor del fallecimiento de su madre. Es entonces cuando, acogido por el calor familiar de doña Manuela Bueno Pico, persona que será clave en la vida del futuro fundador, se traslada a Berlanga, donde don Basilio, único hijo de tía Manuela, era magistral de la colegiata. Allí germinará en su alma la flor temprana de la vocación sacerdotal, fomentada por el ambiente cristiano en que vive y alentada por el testimonio de su tío sacerdote. Junto a don Basilio Gil y Bueno se desplegará la fuerte personalidad de Saturnino, que posteriormente compartirá con él anhelos y esperanzas cuando sea nombrado deán de la Catedral de Barbastro y posteriormente obispo de Huesca. Pero no solo su vocación nace en estos años. A través de la educación y el ejemplo de tía Manuela, descubre la virtud de la caridad para con los pobres, a quienes aprende a identificar con Jesucristo. Le debo los sentimientos de caridad para con los pobres. Con ella daba limosna de pan todos los viernes a cuantos iban a recibirla, y yo era su confidente para el reparto de otras clases de limosnas. Me acostumbró de tal manera a tener amor a los pobres que yo no tenía otros amigos que dos muchachos muy pobres y procuraba guardarles todo cuanto podía y me daban en casa. Tras cursar los estudios eclesiásticos en el seminario de Sigüenza, su ciudad natal, recibe las órdenes menores en la Iglesia de Santiago e inicia su actividad como profesor de latín y subdirector del seminario. En 1855, recibida la ordenación sacerdotal en la capilla del Palacio Episcopal de Huesca, una nueva tarea espera a don Saturnino en Barbastro. Allí desempeñará una amplia labor de formación en el seminario de Santo Tomás de Aquino, a la vez que la de pastor al frente de la parroquia de la catedral y secretario de la diócesis, creando el Boletín Eclesiástico. La ciudad de Huesca, que en 1862 acogió a don Saturnino López, seguía tal como había quedado configurada en la Edad Media: ciudad agrícola, episcopal y monacal. Don Basilio Gil y Bueno, su ilustre deudo, es promovido a la sede episcopal de Huesca. Don Saturnino tendrá que seguirle y, al lado del nuevo obispo, desempeñar las funciones de secretario de Cámara y Gobierno. Poco después, en 1864, cuando solo contaba 34 años de edad, será elevado a la dignidad de chantre de la Santa Iglesia Catedral, convertido así en el Cabildo de Canónigos y en la diócesis oscense en una de las primeras figuras y, desde luego, consolidada su posición de hombre de confianza del obispo. Será realmente la mano derecha de su tío, que encontró en él un fidelísimo y eficiente colaborador y prudente secretario. ¿Cómo vivía don Saturnino? ¿Qué hacía? Cumplir la voluntad de Dios en el servicio de la Iglesia y en la salud de las almas. Se sintió siempre obligado a servir a la Iglesia desde los cargos a que fue llamado. Nunca buscó tales cargos y siempre rehusó los honores. Cumplía sus oficios eclesiásticos con escrupulosa exactitud. En sus cartas encontramos valiosos testimonios de su empeño por la asistencia a coro, sin la excusa de sus funciones diocesanas. Ello no es más que un ejemplo, pero muy significativo. En sus obras de celo lograba multiplicarse. Fue esclavo del confesionario, era gran predicador desde el púlpito, tenía para ello excelentes condiciones, y director muy buscado para ejercicios espirituales. Promovió la fundación y animó diversas asociaciones piadosas y caritativas.
Escribió para ellas reglamentos, dictó normas orientadoras, incluso redactó algún devocionario. Se empeñaba en todo aquello que podía ayudar a convertir las asociaciones religiosas y caritativas en una realidad viva. La formación de los seminaristas era otro de sus entusiasmos. El obispo don Honorio María de Onaindía le nombra miembro de la Comisión de Disciplina y Administración Espiritual del Seminario de la Santa Cruz y le pide redacte sus constituciones, trabajo que cumple con la seriedad y rigor en él caracterizados. Hombre de fe profunda, de ciencia y virtud, pretenderá que la formación de los seminaristas esté bien cimentada con los estudios teológicos y con una rica formación humana y científica. Para ello adquiere en París un laboratorio de física y química con las últimas tecnologías que dona al seminario. Dio a la publicidad numerosos artículos en la prensa católica y redactó varios folletos. Era como periodista y en los opúsculos un escritor batallador, muy firme, muy ponderado, muy enérgico, un auténtico apóstol militante. Escribió algunas obras voluminosas que forzosamente tenían que exigir un trabajo previo de investigación y de estudio, y en su redacción una atención muy reposada, largas horas de trabajo. Así escribió una Historia civil y eclesiástica de la ciudad y diócesis de Barbastro, en 2 volúmenes. Por esta obra fue nombrado miembro de la Real Academia de la Historia. Algunas de sus otras publicaciones son La Predicación Cristiana, Exposición de los Deberes Religiosos, Sermón en la Fiesta de la Inmaculada Concepción en la Catedral de Huesca, Manual reglamentario e instructivo de la Hermana de la Caridad, Vida cristiana, Las Hermanitas de los Pobres, su relación sucinta sobre el origen, desarrollo y resultados beneficiosos de tan caritativo e humanitario instituto. Tras el fallecimiento en Roma de su tío el obispo de Huesca, una vez cumplidas con él todas las obligaciones de justicia y caridad, quedó don Saturnino más libre y desligado de los asuntos eclesiásticos de tipo administrativo, pudiendo así entregarse de lleno a deberes ministeriales y actividades apostólicas y caritativas, en consonancia con su celo por las almas. Abandona el palacio episcopal y se traslada a la plaza Lizana de Huesca. En su vida activa, don Saturnino fue hombre verdaderamente eminente en el ejercicio de la caridad con los pobres. Parece que sentía en carne viva el sufrimiento de los demás. Asombra, al recorrer sus notas íntimas, la generosidad de su corazón y, en el terreno práctico, la cuantía de sus limosnas. Su caridad le impulsa a la fundación en Huesca de una casa asilo de las Hermanitas de los Pobres, la Congregación Francesa de Juana Juján. Mirando a los enfermos, estableció también una casa de la Congregación de las Siervas de María, el Instituto de Soledad Torres Acosta. El 24 de diciembre de 1882, vigilia de la Natividad del Señor, un nuevo miembro entra a formar parte de su familia. Don Saturnino adopta al niño Nicasio Francisco Oliván Palacín, que había nacido el 14 de diciembre, falleciendo su madre 6 días después. Mi niño Francisco Oliván es hijo de un pobre jornalero de esta ciudad. Quedó sin madre a los 5 días de nacido, y como su padre es pobre y le quedaron 2 más, iba a ponerlo en la casa de misericordia. Yo lo tomé de mi cuenta el día de la vigilia de Navidad. Le busqué ama para que lo criase y lo tengo en casa en mi compañía. En casa se le considera como enviado por Dios. Este tipo de iniciativas está en la base de su obra de fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, su empresa máxima. ¿Cómo era don Saturnino? El canónigo López Novoa debió ser hombre de grandes cualidades humanas, gran talento y capacidad de trabajo, brillante orador y excelente profesor, paciente y lúcido director de almas, dotado de una prudencia excepcional y a un tiempo de cualidades nada comunes para la vida de relación social y para la gestión de asuntos administrativos. Hombre muy ordenado en su vida personal y en su trabajo público,
aparece históricamente como responsable hasta la meticulosidad, con sentido muy acusado de las exigencias del derecho y conocedor al mismo tiempo de los imperativos de la vida humana. Y todo ello dirigido por un objetivo, verdadero nervio de su vida: ser fiel a las exigencias de su sacerdocio en el plano diocesano en el que por designio de Dios se hallaba colocado. Fue, por tanto, verdadero espejo de sacerdote diocesano. Era por vocación íntima un contemplativo llamado al retiro, con tendencia irresistible a entregarse plenamente a una vida de oración para llenar su anhelo de unión con Dios. Que Dios sea el único objetivo de nuestras aspiraciones y deseos, repetirá en sus escritos. Su vocación contemplativa se halla en la raíz de una humildad profunda, de su insobornable desinterés por los primeros puestos, por las dignidades, por los honores. Así evitó el episcopado repetidas veces y huyó también de honores civiles. Ello va explicando su manera peculiar de ser fundador. En su obra El Manual de la Hermanita, dedica un epígrafe a la excelencia de la vida compuesta de la activa y contemplativa, legando en herencia a su congregación su llamada a la contemplación, vocación que le acompañará toda su vida, cuidando su vida interior y buscando distancia para que las urgencias no lo devoren. La humanidad de Cristo constituirá el centro de su vida. Esta caridad que contempla y de la que se alimenta incidirá de modo decisivo en su sentido de la caridad al prójimo y dará luz a su radical entrega a los pobres. Así don Saturnino adquiere una fuerza, un sentido de la misericordia muy superior y muy diferenciado de lo que podía ser un sentimiento de tierna compasión humana. Siente la miseria física y siente, cuando se da, el vacío espiritual de las almas y busca rehacer en ellos la imagen de Dios. A María, medianera de todas las gracias, acude don Saturnino en todos los momentos importantes de su vida, en los peligros físicos que lo amenazan y en las dificultades ordinarias. A ella encomienda las almas confiadas a su ministerio y sus glorias, privilegios y virtudes serán el objeto preferente de numerosas pláticas y homilías, trabajando sin descanso por extender su devoción. En mayo de 1873 pone a los pies de la Virgen de los Desamparados su incipiente instituto apenas trasplantado a Valencia. En agosto de 1894, don Saturnino peregrina al santuario de Montserrat. A los pies de la Virgen le pide la gracia de la santidad y encomienda fervorosamente su instituto. Concibe la devoción a María como el motor que dinamiza la vida cristiana y como camino seguro de fidelidad en la vocación. López Novoa, como depositario de un carisma fundacional, recibe la inspiración del Espíritu a través del contacto con los pobres, como sacerdote en Barbastro, y del conocimiento concreto y personal de la pobreza en distintas etapas de su vida. Una de las cosas que más me afligía durante los años que fui capellán mayor y cura principal de Barbastro era el considerar el abandono y miseria de muchos ancianos pobres. ¿Quién pudiera, me decía a mí mismo, socorrer y aliviar la triste situación de estos pobres? Me ocurrió varias veces la idea de cuán buena sería la fundación de un instituto caritativo a cuyo cargo estuviera el cuidado de estos desamparados, pero se me ofrecían dificultades e inconvenientes que por aquel entonces no podía superar. Mas llegó el año 1870 y habiendo fallecido en Roma mi señor tío, don Basilio Gil y Bueno, y libre ya del cargo de secretario que le venía sirviendo, me resolví a realizar la fundación del instituto, que era mi sueño dorado. La empresa más notable y de mayor alcance en la Iglesia, entre las que inició y animó el canónigo López Novoa, fue la fundación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Germinó la idea de la fundación en su clara inteligencia, prendió en su corazón caritativo y se lanzó a realizarla con voluntad firme, a pesar de su aparente timidez y de su empeño en vivir oculto.
Reunió las primeras jóvenes, redactó las constituciones, tomó la iniciativa de la fundación de la primera casa en Barbastro, la ciudad episcopal en la que con tanto celo había trabajado ministerialmente. Realizó personalmente las gestiones en forma decisiva para el traslado a Valencia de las primeras hermanitas y para la adquisición del antiguo convento de Santa Mónica de Agustinos Recoletos para casa madre de la congregación. Pero don Saturnino no vivió nunca al lado de las hermanitas sus hijas, ni pudo tener una dirección inmediata, casi doméstica, del instituto por él fundado. ¿Por qué? ¿Es que don Saturnino quiso desligarse de la obra creada y puesta en marcha? Sería un error histórico grave así entender las cosas, así interpretar los hechos. En realidad, don Saturnino, siempre tan reservado, no llegó a dar una explicación clara que pudiera esclarecer de modo diáfano esta apariencia de distancia. Hay que buscar la explicación en los mismos hechos y, más aún, en el talante que estos hechos nos ayudan a descubrir. Ingresó en su juventud en el clero diocesano, y en el clero diocesano vivió y murió. Fue a lo largo de su vida modelo de sacerdote diocesano, entregado a su iglesia, pero con una entrega, con un abandono, que hizo de su vida una vida totalmente sometida al designio de Dios. Huesca llegó a ser verdaderamente su diócesis y su catedral, su iglesia. Fue siempre fiel a su vocación sacerdotal, al designio de Dios manifestado a través de sus obispos que le encargaban serias actividades ministeriales y administrativas. Mientras tanto, Dios le ponía en sus manos almas y más almas para que las orientara por los caminos de una vida cristiana auténtica y de la vida religiosa. Fue un alto ejemplo de fidelidad a su sacerdocio en el cumplimiento de sus deberes personales y de su entrega a la Iglesia, en la iglesia particular que Dios le asignó a través de situaciones coyunturales. Así planteadas las cosas en la realidad concreta de aquella vida de sacerdote diocesano ejemplar, se comprende fácilmente que el canónigo López Novoa no pudiera abandonar Huesca, y desde luego desde Huesca no podía atender inmediatamente a sus hermanitas. ¿Qué hizo pues don Saturnino como fundador ante esta situación real? Buscar colaboradores. Los encontró en los primeros días en eclesiásticos beneméritos como don Pedro Llacera, el padre Puig, los padres Gavín y Descals y sobre todo en Valencia de modo decisivo en don Francisco García López, secretario del arzobispo, que fue el director inmediato del instituto con sabiduría, prudencia, habilidad en los asuntos, influencia eclesiástica y un ejemplo constante de humildad. El interés del fundador por todas las cosas del instituto llegará hasta los detalles de la vida doméstica y sobre todo ayudó y orientó con su larga y sagaz experiencia en la gestión de los asuntos. Desde Huesca siguió dirigiendo el instituto con particular celo y desde esta ciudad prestó toda la ayuda que le fue posible, incluso ayuda económica. Don Francisco García López siempre aceptó esta superior dirección del fundador y mantuvo gran empeño en informarle de todo en extensas cartas y en atenerse con fidelidad a sus consejos y a sus últimas decisiones. Mantuvo don Saturnino la dirección de su obra con amor de padre y con plena autoridad moral. Fue celoso guardador de la misma y la defendió en público en sus escritos y ante las autoridades eclesiásticas y civiles, pero a la vez tuvo siempre muy presente, en el ejercicio de su autoridad moral, que el más rico don que Dios, nuestro y Señor, hizo a su obra fue la persona de Madre Teresa Jornet, a la que nombró primera superiora general, y a ella le correspondía el gobierno de las casas y de las religiosas. Don Saturnino tuvo plena conciencia de que si él era el fundador de la Congregación de las Hermanitas, a Madre Teresa Jornet le correspondía la función altísima de ser madre, dos almas grandes que supieron cumplir armónicamente el designio divino, la realización de una gran obra para el bien espiritual y temporal de la ancianidad desvalida. El éxito que en pocos años alcanzó el instituto, la acogida de que fue objeto en toda España y en ultramar por toda suerte de personas y su prodigioso desarrollo, en vida del fundador se abrieron ya 137 casas asilos, demuestran que dio en la diana de las auténticas necesidades de su tiempo.
El 14 de junio de 1876, el Papa Pío IX concedió al Instituto el Decretum Laudis. León XIII, el 24 de agosto de 1887, aprueba y confirma la congregación religiosa fundada por el chantre de Huesca. El 21 de agosto de 1897, León XIII otorga la aprobación de las constituciones. Gracias sean dadas a Dios por tan señalado favor de la aprobación del Instituto por la Santa Sede, pues con ello tenemos una prueba más de la especial bondad con que el Señor la protege. Poco después, Madre Teresa Jornet, primera superiora general, entrega su alma a Dios, el 26 de agosto a los 54 años. Don Saturnino se revela como una colosal figura de la Iglesia en la España del siglo XIX, tan actual como digna de imitación. Su recuerdo permanece entre nosotros. La ciudad del Vero rememora su valiosa publicación Historia de Barbastro, convocando cada año los premios de investigación López Novoa. Huesca y Sigüenza inmortalizan su paso con la dedicación de una de sus calles. Pero si es novedosa en el siglo XIX su opción por los ancianos, más originales son las motivaciones profundas que él sitúa en la base de la dedicación exclusiva de su instituto al servicio de la ancianidad desvalida. La identificación del todo especial de Jesucristo con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados, y el seguimiento de aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Sí.